el corazón de la ciudad, donde las calles se entrelazan con historias de fe y esperanza, se alza un faro que ha brillado intensamente durante muchos años. Un hito que no solo marca el paso del tiempo, sino la profunda huella que hemos dejado en incontables vidas. La iglesia nace como un refugio, un lugar donde los corazones cansados encontraban consuelo y los sedientos hallaban la palabra de Dios. Cada rincón guarda las memorias de generaciones que han encontrado guía en sus enseñanzas. Han pasado los años, dejando profundas huellas de llanto y alegría, de fuego, viento y tormentas, pero también de victoria, de poder, sanidad y vida. Las pocas manos se han vuelto muchas, incluyendo las tuyas y las mías. Esta es nuestra historia, el pasado construyendo el presente, retando al futuro para permanecer con Dios como fuente de luz, verdad y vida, alcanzando más corazones con la luz en nosotros encendida. El adventismo llega aquí a Santiago de Cuba. De manera muy curiosa, a través de colportores, llega y una familia en el poblado de Dos Caminos, Pedro y Eudocia, aceptaron la fe adventista y comenzaron a dar cultos en su casa. Después de algún tiempo, ellos compartiendo con sus vecinos y amigos la nueva fe que habían encontrado, decidieron acercarse más a la ciudad y comenzaron a tener cultos aquí en la ciudad, en casa de Adela Preval. Y de esta manera se recuerdan, los de aquel tiempo nos dicen que los cultos los daban a las 3 de la tarde. A esa hora comenzaban con la escuela sabática, su programación propia de un culto adventista y terminaban las actividades ya a la puesta del sol con los hermanos con mucho regocijo, mucha alegría, y el adventismo así se fue expandiendo. Llegó a nuestra ciudad una enfermera misionera llamada Adela Burgos, con el propósito de ayudar a la población en el área de la salud en tiempos epidemiales. Pero a la vez compartía el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y fue un gran apoyo para los hermanos Godoy. El 20 de mayo de 1917 se efectuó un importante bautizo en el río Marimón en las afueras de la ciudad, donde varias personas proclamaron públicamente aceptar a Jesús como su Salvador personal. Entre este grupo se encontraba la joven de 17 años de edad Genoveva Ramírez Echezarreta, más conocida como Bebita, quien había sido secretaria de la Sociedad de Jóvenes Cristianos de la Iglesia Metodista Santiaguera. El 7 de mayo de 1920, el ministro evangélico John Emil Anderson y Niling, en su carácter de apoderado legal de la Conferencia General de la Corporación de Adventistas del Séptimo Día, radicada en Tacoma Park, Washington, procedió a comprar ante notario de Santiago de Cuba una parcela de terreno propiedad del señor Luis Brooks y Galo, con el propósito de construirse el primer templo adventista de la ciudad. Al año siguiente, en 1921, se inaugura el templo de la Iglesia Adventista de Veguita de Galo. El templo se construyó en calle 3, esquina a Prolongación de Calvario, reparto Veguita de Galo. Bueno, Veguita, esta iglesia era toda de madera. Allí estaban existían los departamentos también allí, que eran también allí muy pequeños de madera. Y bueno, era una iglesia pequeña, así no era más o menos la mitad del área que hoy ocupa la iglesia. Pequeños bautisterios allí, y también entonces ya desde muy pequeño, entonces ya cuando vino aquí el pastor Duani, fue que se hicieron allí
allá abajo en el patio, lo que es el patio, es lo que se hicieron allí, entonces los baños y algunas otras cosas más, y eso. Y era una iglesia pequeña, realmente, y es lo que le puedo decir de Veguita de Jara. Yo cuando llegué por primera vez a la iglesia, con 8 años, tenía una estructura completamente diferente a la de ahora. Tenía una entrada principal, porque la otra entrada estaba por la escuela de iglesia, que al final había un pasillito que se comunicaba con la parte de atrás de la iglesia, por donde se bajaba también a los baños. Después fue transformada, hicieron una accesoria que le decíamos la L, porque querían reparar la iglesia, ampliarla, y como no se podía en ese momento por problemas de materiales y de permiso, pues entonces hicieron a un lado de la iglesia, y ahí eso permitía poner bancos para que hubiera más acceso a personas que pudieran sentarse ahí. Toda la iglesia era de madera, el techo era de zinc, el bautisterio era más acá, que era la plataforma era de madera, y cuando se iba a bautizar se levantaba la tapa y se bautizaba ahí. Motivado por conocer los orígenes, visité la biblioteca y allí encontré un libro que se llama Estampa de Oriente, donde pude ver la iglesia de Veguita de Galo en su inauguración, cómo era, y tenía una cerquita delante de madera, eran unas franjas como de unos 6 o 7 centímetros que terminaban en una puntita. Habían 2 matas de palma muy grandes, y había también una mata de frente del departamento de Cuna de aquella época que sembró el pastor Boris Diegues, y daba sombra, y muchas personas, pues los sábados, como la iglesia era pequeña y ya la membresía era muchas personas pues iban allí a colocarse, y en un pasillo central que había, que también ponían clases y ponían sillas. La construcción total medía 20 metros de ancho por 25 de fondo. El templo era de mampostería y el techo de zinc, disponiendo de 2 ventanas frontales y 4 en cada pared lateral, todas de estilo gótico. El segundo nivel del piso lo constituía la plataforma de madera, encontrándose el bautisterio debajo de la misma. En ocasión de las ceremonias bautismales, se levantaba su tapa, que era el piso de la plataforma, con ayuda de una roldana, existiendo 2 escaleras de madera que se introducían en el agua. No podía, por tanto, presenciar la congregación desde sus asientos la inmersión en agua del candidato al bautismo. A la derecha del edificio principal y a continuación de él se levantaba la casa pastoral de madera y el local de una escuela de primera enseñanza. Cuando yo era pequeña, hasta ahora, que estaba en la escuela de la iglesia, de aquí, de esta misma iglesia, de que cuando la iglesia era de madera y teníamos varios profesores, porque yo vine desde chiquita aquí a la escuela de iglesia, a la escuela, con mis demás hermanos, con mis 2 hermanos, Noemí y Haroldo. Se llamaba Escuela Nueva Adventista. Recuerdo al profesor Ramírez, su esposa Elvia, que también daba clase, Guillermina Navarro, las hermanas Yara Giraudi y Anita Giraudi, y Rafaela García. Ahí nos enseñaban los primeros cantos de la iglesia y mucho respeto para Dios, las cosas de la iglesia, había que con mucho cuidado, y después la enseñanza normal. Cuando yo tenía 8 años, nos mudamos para esta barriada, y mi mamá tuvo a bien, por no gustarle la escuela pública, ponerme a estudiar en la escuela de iglesia que en aquel tiempo funcionaba. Ahí estuve estudiando hasta el 6º grado,
Entré en tercer grado y en sexto grado ya tuve que ir a estudiar a la secundaria pública, puesto que habían intervenido los colegios privados. Uniforme carmelita y distintivo marrón, con la inicial de la escuela. Ese era el uniforme. Para mí fue una bendición haber estado ese tiempo allí en la escuela de iglesia, como le decíamos, puesto que mi relación con los maestros y con mis compañeros de clase hasta hoy me traen recuerdos muy agradables. Y no los he olvidado. La mayoría de miembros de la iglesia en esa época eran de origen jamaicanos, siguiéndole en cantidad los cubanos y por último algunos haitianos. En todo culto se predicaba siempre con el auxilio de un intérprete. A manera de invitación, el quehacer de los observadores del séptimo día se anunciaba fortuitamente a la población santiaguera a través de la prensa plana. Así, en la sección crónica evangélica del periódico La Independencia, de fecha 20 de agosto de 1921, leemos bajo el título Los Adventistas que, hoy sábado, como es de costumbre, se reunirán sus consagrados miembros, y más adelante que todos los miércoles tienen cultos devocionales caracterizados por su gran espiritualidad y amor hacia el Redentor del mundo. La iglesia de Veguita de Galo se constituyó como un centro de influencia evangelística, desde donde salieron misioneros para los alrededores y desde donde se proclamaron las buenas nuevas de salvación en las comunidades vecinas, siendo de esta manera muy influyente en la expansión del adventismo en las provincias Santiago de Cuba y Guantánamo. Bueno, realmente muy distinta, muy en ese tiempo todo era completamente diferente. La administración aquí en la iglesia era realmente en ese tiempo era un poco, realmente era fuerte. De ese tiempo todo era distinto completamente. Se veía más fervor, la espiritualidad era aún mayor que existía, y todo el trabajo misionero, los directores de cada departamento eran muy eficientes y muy exigentes también, pudiéramos decir. Y todo realmente, era muy diferente. En corto tiempo, el adventismo fue tomando mayores dimensiones, se extendió a diferentes lugares en la comunidad. Para el año 1960 se organizó la iglesia número 2, la iglesia de Fomento. Bueno, vamos a decir mejor, se construyó el templo de Fomento. La iglesia ya estaba organizada desde mucho antes y funcionaba en la calle Rastro. Para esa misma época se construyó y organizó la iglesia de El Ají, acá en las cercanías por Guamá. Actualmente, la iglesia adventista en Santiago de Cuba tiene en la ciudad 11 congregaciones organizadas y 2 congregaciones para ser organizadas próximamente. Y esto nos habla del rápido crecimiento que ha tenido la iglesia en nuestro territorio. Cada uno de los líderes, con sus dones y talentos únicos, contribuye al funcionamiento armonioso de la iglesia. Trabajan en equipo, se apoyan mutuamente y comparten una visión común: fortalecer la fe, servir a la comunidad y glorificar a Dios. Sus esfuerzos incansables aseguran que el templo sea un lugar de acogida, de esperanza y de transformación. Su liderazgo es un testimonio de servicio y un ejemplo para las futuras generaciones, guiando a la iglesia hacia un futuro lleno de promesas. Aquí en la iglesia, yo he tenido participación en todo, porque he estado
cuando han hecho todo, cualquier curso y cosa que daban, yo participaba y sacaba buenas notas. Un curso que dieron de líder juvenil, también del Ministerio de la Mujer. En todos los cursos que daban de la Delegación Amanecer, yo participaba y tenía muy buena puntuación. Y se ha estudiado bastante el año bíblico, los libros, y también he llevado una vida de oración. Bueno, ahí comenzó un trabajo con la iglesia, dedicándome por entero al llamado del que me hizo el Señor. Ya a los 6 meses de estar bautizado era maestro suplente de Cora Sabá. El otro año era director asociado de la Sociedad de Jóvenes. Ese mismo año, por problemas que hubo, tuve que hacer de vicedirector del culto de jóvenes, y al otro año director del culto de jóvenes, donde tuve varios años dirigiendo a la Sociedad de Jóvenes. Después fueron otros cargos como secretario de obra misionera, director del departamento de comunicación, y finalmente 12 o 13 años como su pastor de la iglesia y tesorero de la iglesia de Dios. Trabajaba como ayudante, ahora soy tesorero oficial, pero lo que es la tesorería, él me dijo, fíjate bien, pocos días que yo vine, no tenía más de 5 años de estar aquí, y gracias a Dios, ahora estoy aquí. Desde el 73, el año 1973 que me bauticé, ha sido para mí muy fructífero, muy bendecido, a pesar de las luchas y los obstáculos que he tenido hasta hoy de permanecer en la iglesia. Cooperar con la música, en el coro cantando, desde que me bauticé, y todavía lo sigo haciendo, puesto que veo que parece que sigo siendo útil. Dios me está usando de gran manera, yo misma no lo puedo creer, que todavía Él me mantiene mi voz para poder alabarle, y para mí eso es un logro, es una cosa que yo misma no lo puedo ni creer, pero para Dios no hay nada imposible. Empecé temprano en los departamentos con los niños y eso me ayudó bastante porque me gustaron trabajar con los niños, ¿ves? El Señor me dio toda esa paciencia porque realmente los niños a veces se portan mal, no quieren entrar al departamento. Y entonces yo siempre era paciente, lo buscaba, lo cargaba, lo buscaba láminas para poder entretener, para que se fueran acostumbrando. Y la mamá decía, no se van a quedar. Digo, no, tú tranquila, que vamos a hacer el esfuerzo todos los sábados de enseñarles láminas, cantarles canticos, y así el niño se iba quedando. Y así mismo fue. Cada vez que venía un niñito así, yo era la que lo cogía, lo cargaba, le cantaba un cantico, le buscaba unas láminas, y así el niño todos los sábados se fue entusiasmando, hasta que se quedaba en el departamento. Así pasaron muchos niños en el departamento de cuna B, que era el que yo trabajaba. También por vocación y por aptitud, que sé un poquito hacer cosas en la cocina, me he dedicado a apoyar a la sociedad de jóvenes, a todas las actividades que hace la iglesia, en los congresos de todo tipo, trabajando en la cocina, haciendo todo tipo de labores allí junto al hermano Rubén, el hermano Eber Batiste, en fin, un grupo de hermanos que siempre hemos trabajado en estas cosas. Cuando vine aquí ya, o sea, con conocimiento de cocina, y cocinaba cualquier tipo de comida, ovejo, pollo, lo que sea, yo cocinaba. Él estaba aquí y me dijo, bueno, vente con nosotros aquí. Hemos empezado en los congresos, comida. Una vez hicimos un congreso aquí de 2,000 y pico de gente. Y gracias a Dios, cuando tú haces un buen menú, lo primero que tiene que hacer un cocinero, un menú de lo que se va a hacer en los días de congreso. Y te basas tú en tu menú.
se va a cocinar tanta libra de arroz, tanto de esto. Y realmente, ya te digo, no estudié nada, pero el Señor me dio el conocimiento para hacer menú para 10.000 gente, 20.000 gente, para lo que sea. Me nombraron anciano, trabajé en Versalles, trabajé en Micro 7, en esas primeras iglesitas. Luego me nombraron director del Ministerio Personal hasta hoy prácticamente, porque del 2001 estoy director del Ministerio Personal hasta la fecha. Y una cosa muy importante que siempre escuché cuando me bauticé, que alguien me dijo: si tú quieres lograr permanecer en la iglesia, debes hacer 3 cosas: estudiar la Biblia y orar por la mañana y hablarle a otro de Jesús. He trabajado con niños, he sido secretaria de la iglesia, he sido también directora de escuela sabática, directora de jóvenes, y además de responsabilidades. Lo único que no he hecho aquí es ser secretaria de iglesia. Fui secretaria de iglesia, pero no directamente. Pero todo lo demás cargo yo lo he pasado. El Señor me dio sabiduría para hacerlo, pero más para lograr que muchos jóvenes que nacieron en la iglesia, que sentían temor o por H o por B no se sentían llamados del Señor, fueron aceptando el llamado que le hice, entre ellos Daniel López, que llegó a ser nuestro pastor Daniel López, el hermano Anolo de Fran, el hermano Tomasito Martínez, que fueron buenos directores de jóvenes porque tenían el conocimiento y eran nacidos en nuestra amada iglesia. Bueno, en todo yo me he deleitado y me he disfrutado y me he esmerado en hacerlo mejor, puesto que me he sentido muy bien y me he gozado haciendo lo que Dios ha puesto en mi corazón para hacer sentir bien a los que me rodean y sentirme bien yo también. Ahora yo me regocijo de ver esos niños que ya son jóvenes, que muchos son directores de jóvenes, otros son diáconos y otros cantan en el coro. Yo me regocijo de ver esos niños que cuando ellos tenían 2 añitos, que estaban en el departamento, yo le pude dar clase a esos niñitos. Y le doy gracias porque muchos de ellos están hoy aquí en la iglesia. El 29 de marzo de 1985, bajo la dirección del pastor Boris Diegues, se inician las labores de reparación y ampliación del templo, proceso que culmina en agosto del mismo año con la construcción de una espaciosa plataforma y un bautisterio funcional, entre otros objetos de obra importantes. La escasez de recursos monetarios por una parte y la negatividad de continuar los trabajos constructivos al suspenderse la autorización para los mismos por parte de las autoridades gubernamentales determinaron la paralización de la obra. Yo llegué a esta iglesia, el pastor era Franklin Maguel y el presidente de la delegación era Boris Diegues. Encontramos la parte de aquí atrás limpia, una pared de mampostería grande. Empezamos a desbaratar y de ahí empezamos a construir. Ya después para acá en la construcción estaba el pastor Josué Parker, que concluyó la construcción de lo que conocemos como la platea, el bautisterio, que ese cuadro que hay que parece la cascada también fue obra del hermano Boris Diegues, pues lo trajo de allá de los Estados Unidos. Y entonces se mantenía en el salón, la iglesita vieja, pero ya la parte de atrás estaba terminado lo que es las primeras acciones de la obra, que era el departamento que quedaba abajo, y la platea, con un cuarto pastoral donde se preparan los cultos, y esa parte de ahí se terminó. Cuando llegué estaba la L, hicimos esa pared, hicimos esta pared, hicimos la pared atrás, hicimos el bautisterio, que no había bautisterio. En ese tiempo se usaba un bautisterio de madera
hicimos esta plataforma, la levantamos. Así que en sí hay 2 plataformas, esta plataforma y la de acá. Al frente de la construcción estaba el ministro de la construcción de la Delegación de Oriente, José Duani Babata, y el plano lo había hecho Oscar Pérez. El arquitecto Oscar Pérez, que era miembro de TIRAS. Transcurridos 9 años y a 73 de la edificación de la iglesia de Veguita de Galo en 1921, su pastor Bismarck López Hernández anuncia oficialmente en el culto del sábado 26 de noviembre de 1994 el plan de reconstrucción y modernización del templo. El financiamiento de la obra estaría a cargo del grupo patrocinador Voluntarios de Maranata Internacional. Era el 27 de noviembre de 1994. La iglesia contaba en esa fecha con 505 miembros. El 6 de diciembre del propio año comenzaron las excavaciones a cargo de una brigada integrada por 15 miembros de la iglesia. De ellos, 10 eran jóvenes. Después de un tiempo, entonces ya con el pastor Bismarck López y su familia, un arraigo muy grande en la cuadra, todo el mundo quería ese pastor. Yo era una persona que llegaba a la gente, su familia también, su esposa Iradia, también una persona muy de muy buenas relaciones personales. Pero él se dio a la tarea de construir esta iglesia, terminarla. Y entonces vinieron algunos hermanos de otras regiones adventistas, como el difunto Rubén Pérez, su hermano, el hermano Abel, el hermano Rubén. Después llegó el grupo Maranata, que le dio el final a las iglesias que empezaron a construirse y a estas también. Yo llegué un año antes, no tenía trabajo. Yo me involucré también a la construcción de la iglesia y salía también en los camiones a llevar materiales, a vestir las obras de aquí de Oriente. Ya como dijimos, este templo estaba en una mala situación. Era de madera, feísimo. Los bancos eran bancos rústicos, no eran esos tipos de bancos. Sí había la estructura que tiene enfrente nada más arriba. Fue desbaratando todo lo desbaratamos y gracias a Dios en 6 o 7 meses este templo que ustedes ven aquí se hizo, con todo lo que está hecho. En el tiempo de Bismarck el carpintero fue Enrique Jarret. En el tiempo de José Duani el carpintero también fue Enrique Jarret. Y en el tiempo de Bismarck el albañil era Tomás Martín. Ahí el hijo también trabajó aquí, Gabriel Martínez, Jorge Martínez, y así por el estilo. Fue una cosa como en el tiempo de Esdras y Nehemías, hasta de noche. A veces nosotros cuando decidíamos el sábado, despedíamos el sábado, nos batíamos a trabajar aquí. El pastor Iván López, el Señor lo ayudó, gracias a Dios, y fue esto que aquí todo el mundo que pasaba, todo el mundo se quedaba frío, porque fue unánimemente ahí todo batido, ahí todo ahí. Y gracias a Dios, yo en el templo. A partir del miércoles 7 de diciembre de 1994 y durante 5 meses, la Iglesia Episcopal Santa María acogió generosamente en su templo a los miembros y visitas de la Iglesia de Veguita de Galo. La última reunión congregacional adventista realizada en este lugar fue un culto de oración y testimonio de miércoles 3 de mayo de 1995. El predicador fue Francisco Baptiste, anciano de la iglesia. El último himno cantado fue el número 289, Por fe en Cristo el Redentor. Todos los cultos eran la Episcopal, domingo, miércoles, viernes y sábado. Eran la Episcopal. Empecé en el salón principal, en el otro salón. Todos los sábados, gracias a Dios, nos trataban muy bien allí. Pero pasa que yo en los domingos, estos días tenían culto y ellos se reunían. Y nosotros los sábados, pues, nos reuníamos allí con ellos.
2 días después, el 5 de mayo, bajo un torrencial aguacero, se estrenaba el nuevo templo en el culto nocturno del viernes organizado por los jóvenes. Pasadas tan solo 12 horas, el sábado 6 de mayo se presenta una solemne programación en el espacio de la primera escuela sabática en el hermoso edificio colmado de personas. Decenas de personas participantes en la obra constructiva ocuparon la amplia plataforma al llamado del máximo dirigente de la iglesia. Fue un momento emocionante, recuento de 5 meses de colosales esfuerzos bendecidos por Dios. El edificio terminado era prueba de ello. Llegué con mi familia a pastorear en esta iglesia en el año 1995, en el mes de agosto. Nuestra estancia en esta ciudad fue breve. No alcanzó los 2 años, apenas 1 año y un poquito más. No obstante, fue un tiempo muy lindo que recuerdo con mucho aprecio. La iglesia estaba involucrada en una campaña en la cual nos unimos las 2 congregaciones, Vegita de Galo y Fomento. Ambas nos fusionamos en un solo proyecto de evangelismo para alcanzar la ciudad. De hecho, el evangelismo de aquella ocasión fue muy fructífero. Recuerdo que al finalizar nuestra campaña, aquí en Vegita de Galo bautizamos 3 médicos, 2 enfermeras, entre otras personalidades que fueron bautizadas. Algunas de ellas permanecen hasta el día de hoy. La mayoría permanecen en nuestra iglesia hasta el día de hoy. Damos gracias al Señor porque fue de bendición realmente. Incluso una de las actividades que recuerdo con mucho aprecio y muy a menudo los hermanos me lo recuerdan, fue que establecimos una escuela de capacitación para laicos. Nos reuníamos en la parte alta, en la platea, y allí todos los domingos por la tarde dedicábamos tiempo para estudiar la Biblia, escudriñar sus enseñanzas, nuestras doctrinas, nuestras creencias. Y fue un tiempo realmente muy fructífero, donde juntos crecimos aprendiendo de la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios, el pastor de los pastores, porque hace más de 20 años me hizo un llamado para ministrar en esta iglesia. En ese tiempo contábamos con un liderazgo especial y una feligresía excelente. Gracias a Dios pudimos hacer muchas actividades. Creo que todas fueron para honra y gloria de su nombre santo. Las semillas sembradas por los pioneros florecen una nueva etapa. Vemos el espíritu de innovación en acción. Programas sociales que se adaptan a las necesidades del presente. Una apertura a la diversidad que refleja la riqueza de la creación. Jóvenes con ideas frescas y energía renovada lideran el camino, incorporando nuevas formas de aprendizaje y de servicio. Esta nueva etapa es un puente hacia el futuro. Se abre una puerta al mundo mediante la predicación de la palabra. Se fortalecen lazos entre cada uno de sus miembros. Se asumen responsabilidades sociales con mayor compromiso. Es un tiempo de desafío, de crecimiento, de adaptación. Participar de muchos eventos, venían de muchos lugares a cantar y se hacían grandes congresos y grandes conciertos para la honra y la gloria de Dios. Fue muy bueno. Sí, le agradezco mucho a la Iglesia Vegita de Galo porque aquí es donde yo me he formado. Todo lo que Dios me ha ayudado a hacer y obtener ha sido aquí. Aquí han pasado bastantes pastores que nos han ayudado y bastantes personas. Y gracias a Dios estamos aquí. Ya han pasado bastantes años, pero permanecemos en el camino del Señor, sobre todo siendo instrumento en las manos de Dios. Dios me ha ayudado a ganar muchas almas
para que eso no tengo cómo agradecerle al Señor lo que ha hecho por mí, porque anoche mismo yo vine aquí a la iglesia y me saludaban así personas que yo tuve que ver con ella para ayudarla en el estudio y esas cosas. Yo también he sido aquí, era maestra de los recién bautizados. Yo daba clase a los recién bautizados. He sido maestra también de escuela sabática del salón. Y donde el Señor me ha llamado, he trabajado. Desde sus humildes inicios, este templo ha sido guiado por hombres de fe inquebrantables, pastores que dedicaron sus vidas a predicar la palabra, a cuidar el rebaño, a ser faros de esperanza en tiempos de oscuridad. Sus nombres resuenan en la memoria, sus sermones aún inspiran, sus legados perduran. Ellos, con sus manos y su corazón, construyeron los cimientos de esta ciudad. Llegamos acá con nuestros niños pequeños. Ellos todavía recuerdan con gran alegría sus departamentos, sus maestras, las amistades de aquel tiempo. Aunque los años han pasado, todavía Veguita de Galo queda como un grato recuerdo en nuestras mentes y apreciamos mucho que el Señor nos dio la oportunidad de trabajar aquí. Al regresar a través de los años, o después de tantos años, al regresar nuevamente aquí, encontramos que nuestros hermanos bautizados en aquel tiempo, en su gran mayoría permanecen en la iglesia y hemos recibido muchas muestras de afecto y cariño de parte de la hermandad de Veguita de Galo. Le doy muchísimas gracias a Dios el privilegio que me dio de haber podido compartir con ustedes 9 meses de mi ministerio. Le alabo el nombre de Dios porque desde el primer día que llegué a la iglesia de Veguita de Galo quedé impactado. Todavía resuenan en mi mente las palabras de la canción con que nos recibieron y espero que todavía la sigan cantando para recibir a los pastores. Bienvenido a nuestro hogar, bienvenido a nuestra iglesia y a nuestro corazón. Ese día fuimos impactados al ver cómo la iglesia de Veguita de Galo nos abrió su corazón y nosotros también abrimos nuestro corazón para la iglesia de Veguita de Galo. Tengo lindísimos recuerdos. Recuerdo la sociedad de jóvenes, esos muchachos dinámicos, activos, siempre creando algo nuevo. Recuerdo también los grupos pequeños de la iglesia funcionando y trayendo almas a los pies del Salvador. Recuerdo a los ancianos de la iglesia, cómo trabajamos unidos, especialmente con mi hermano y amigo Alexis y también con Daniel López. Los recuerdo a todos, pero no puedo mencionar a todos los nombres. Quiero decirles que en esos 9 meses fueron suficientes para impactar mi vida y la de la familia. Tuve el enorme placer de servir como pastor en la iglesia de Veguita de Galo. Y por todas las iglesias que paso no me saco de mi mente los momentos felices vividos junto a ustedes. Ustedes son un pueblo muy especial. Ustedes no se imaginan el valor que tiene, el talento que hay en esa iglesia. Cómo disfruté esos sábados en la mañana con esa alabanza tan sublime. El cielo descendía. Y yo sé que hasta el día de hoy lo siguen haciendo así. Yo disfruto mucho cada vez que escucho noticias de las cosas lindas que Dios está haciendo a través de ustedes. Cada vez que veo un bautismo, cada vez que veo la iglesia reunida en grupos pequeños, cada vez que veo la iglesia sirviendo a la comunidad, digo, alabado sea el nombre del Señor. Y luego está la música, el lenguaje universal del alma. La música que ha llenado este espacio sagrado con melodías que elevan, consuelan y fortalecen. Generaciones de coristas, instrumentistas y compositores han entregado su talento, creando una sinfonía de fe que ha trascendido el tiempo. Desde los himnos clásicos hasta las alabanzas contemporáneas, la música sigue siendo el corazón palpitante de este templo.
que tenga yo razón, siempre he oído que la iglesia de Veguita de Galo ha sido la iglesia musical, que ha tenido siempre buena música, que ha tenido siempre buenos eventos. Siempre se ha caracterizado por ser una iglesia musical, que han habido buenos músicos. No sé cómo han aparecido, siempre ha tenido, pero Dios ha proporcionado músicos, instrumentistas, y siempre ha habido buena música aquí en la iglesia adventista de Veguita de Galo. Recuerdo al chino Daniel Joma. Me acuerdo que él se encargaba de acompañarme, en aquel tiempo no había background, y él se ingeniaba en acompañarme y enseñarme cantos después de David Carvajal, porque David fue trasladado para La Habana y trabajaba en otros lugares, y él quedó como dirigente de la música. Después tuve de acompañante a Ismael Guade. Él se encargaba también de que yo pudiera cantar. Después tuve como acompañante a hermanos que venían de visita, me acompañaban, y ya por último el hermano Pedrito, muy cariñosamente como le decimos, él lo bien que él se ajusta a lo que uno va a cantar y ayuda a uno para uno poder hacer la parte que uno necesita, porque a veces no tenemos el acompañamiento. Rubén falleció ahora hace poco. Sister Norland, un gran violinista también. Han casado bastante músicos, pero bastante músicos, y la mayoría están fuera del país. Para mí Daniel era música, porque él se deleitaba al hacer conciertos, su conjunto. Él se entregaba de una forma tan plena. Yo soy poco expresiva, es más lo que siento y lo que pienso que lo que puedo decir, pero él era música. Se esmeraba con su instrumento, le gustaba mucho la música instrumental con su conjunto, y lo hacía con tanto sacrificio que parecía que no se cansaba. Él dedicó su vida a la música. Si el corazón hoy te insta a tener seguridad, al sur de la ciudad debes dirigir tu vista. Allí verás la iglesita donde reina el gran amor. Entra a ella sin temor. Tu alma lo necesita. La Biblia, tesoro santo de la palabra de Dios, te hará oír su voz entre oraciones y cantos. Rica, abundante dehesa de la remanente iglesia, donde se guarda la promesa del sábado de Dios. Deben los jóvenes tomar ¿cómo se dice? El control de todas las cosas, y aceptar el llamado que el Señor les hace. Porque aunque sean jóvenes, pero son hijos de Dios, Dios los cuida, los ayuda, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y mientras más se predique, mientras más se amoneste a las personas, más rápido va a venir Cristo. Quiero compartir con los jóvenes que vienen, porque los tiempos van cambiando y a veces choca algunas cosas que los jóvenes hacen, dicen, y uno a veces quiere que no sean así, pero quiero decirles que los jóvenes de mi iglesia son maravillosos, y quiero decirles que los admiro, que se mantengan, porque los tiempos son malos, son difíciles, y para mantenerse en los caminos del Señor
sé que no es fácil, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Pero yo los admiro. Yo admiro a los jóvenes que están aquí, porque están aquí. Y veo que se esfuerzan para hacer la obra de Dios. Y yo los admiro y los quiero. Y quisiera hacer tantos por ellos, pero Dios sabe que en mi corazón yo oro y le pido que los ayude para que ellos puedan seguir haciendo esta obra adelante, puesto que ahora les toca a ellos seguir la obra de Dios en todos los departamentos de la iglesia, en la música y en tantas cosas que se necesita para que el evangelio sea predicado y ellos puedan ser luces en este mundo para predicar que Cristo vive ya. Hoy tenemos una nueva generación que no conoce mucho de la historia que hemos contado, no la vivieron. Pero esta nueva generación está recibiendo un legado que está cargado de historias gloriosas, de hombres y mujeres sencillos, que dieron lo mejor de sí para la causa de Dios. El Señor hoy tiene para ustedes un desafío, el mismo que le dio a Josué. Josué, capítulo 1, verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ese es el desafío que tiene el Señor para ti, iglesia de Veguita de Galo. Tienes que esforzarte, tienes que ser más valiente, porque Cristo Jesús está pronto a las puertas. Jesucristo viene y viene a buscarte a ti y a mí para irnos a vivir al cielo por toda la eternidad. Ruego a Dios que muchas bendiciones más sigan cosechando. No sabemos si van a ser 101 años más el que tengamos que esperar al Señor, o no sabemos si va a ser un día más. Lo cierto es que ya desde ahora estamos preparados para encontrarnos con Cristo Jesús cuando venga en las nubes de los cielos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios me los bendiga a todos. Deseo hoy muchas bendiciones para esta iglesia y para todas sus hijas, deseando que muy pronto, cuando Cristo venga, nos unamos todos para ir con Él a la patria celestial. Dios les bendiga. ¿Qué puedo decirles en este aniversario de la iglesia? Alabo el nombre de Dios otra vez, porque ustedes llevan larga vida alumbrando para Jesús. Espero que lo sigan haciendo hasta que el resplandor de la gloria de Dios aparezca en este planeta. Vivimos en un mundo con mucha necesidad. Vivimos en un mundo con necesidades extremas, con pobreza, con falta de esperanza, con enfermedades. Pero tú, querida iglesia, puedes llevar esperanza, puedes llevar ánimo, puedes llevar ayuda a esos corazones que están desesperanzados. No pierdas la fe. Sigue adelante cumpliendo la misión que el Señor te dio. Pronto, muy pronto veremos a Jesús regresar y nos iremos a vivir para siempre con Él. Jesús, a través de la palabra, nos dice allí, cerrando el canon bíblico: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Manténganse fieles, manténganse firmes. Cristo está regresando. Que Dios me los bendiga a cada uno y nos vemos en el reino de los cielos. Hombres y mujeres sencillos que dieron lo mejor de sí para la edificación del cuerpo de esta iglesia, que aportaron para que la proclamación del Evangelio de Jesucristo siguiera adelante. Y hoy recibimos ese legado que nos ha dejado nuestra historia. Y al conocer esta historia, estamos a la vez siendo desafiados para ser continuadores, para seguir expandiendo desde aquí las buenas nuevas de salvación para todos aquellos que nos rodean, sabiendo que nuestro desafío es el mensaje del advenimiento del reino a todo el mundo en nuestra generación. Cien años de historia, de fe, de unidad. Un siglo que palpita en cada piedra, en cada vitral,
en cada himno que se eleva desde este santuario. Este no es solo un edificio, es un testimonio vivo de la esperanza, un faro que ha guiado incontables almas a través de tormentas y alegrías. Este templo fue más que un lugar de culto, fue un refugio, un hogar lejos del hogar. Un crisol donde inmigrantes, soñadores y buscadores encontraron consuelo y propósito. Con sus manos construyeron estas paredes. Sus corazones sembraron la semilla de la fe y su legado perdura hasta nuestros días. Aquí, la música siempre ha sido el lenguaje del alma. Voces angelicales han llenado el espacio con melodías de esperanza, llevando las oraciones hacia lo alto. Los himnos, transmitidos de generación en generación, son ecos del pasado que resuenan en el presente, conectándonos con aquellos que ya vinieron antes. Este templo no es solo un museo de recuerdos. Es un organismo vivo en constante evolución, impulsado por la energía y la pasión de su juventud. Son ellos, la sangre nueva, quienes llevan la antorcha hacia el futuro, reinterpretando la fe con ojos modernos, encontrando nuevas formas de servir a la comunidad y de llevar la luz a los rincones más oscuros. Hoy celebramos no solo el pasado, sino también el futuro. Honramos el legado de aquellos que nos precedieron y abrazamos la responsabilidad de construir un futuro aún más brillante. Un futuro donde la fe, la esperanza y el amor sigan siendo los pilares de esta comunidad. Porque este templo es más que un edificio. Es un corazón que late, una luz que brilla, un testimonio eterno de la fuerza del espíritu humano. Eso es Veguita de Galo. Un lugar donde generación tras generación se ha mantenido viva la llama de la fe y el amor. Más que 4 paredes, es un lugar donde las almas encuentran refugio y consuelo. Un lugar donde la tierra conecta con el cielo en adoración. Un lugar donde cada joven, niño y adulto puede tener un encuentro personal con Dios. Un lugar al cual podemos llamar hogar. Nuestro centenario no es solo un recuerdo, sino también un compromiso renovado. Un eco de esperanza que se proyecta hacia el futuro, transmitiendo la antorcha de la fe, la cual ha brillado en ese lugar durante un siglo. Durante un siglo de luz.